Fíjate la enseñanza que nos refleja acá, nos dice el que fácilmente, el que es como una especie de fosforito, que por cualquier cosa se enciende, se prende una chispa, para todas las personas que tienen este tipo de situaciones, oído, porque hoy vamos a desarrollar un tema poderosísimo. Atención a esto, el enojo es una emoción que se caracteriza por un sentimiento de irritación o ira que puede variar en intensidad. Es una respuesta natural que puede ser causada por factores externos o internos. Y esto es importante porque ojalá que mucha gente que hoy está tras la reja, producto de una ira desenfrenada, desbordada, no le dio tiempo para pensar, para meditar. Y hoy están muy comprometidos, comprometieron su libertad, comprometieron muchas cosas por permitir que una ira los controlara. Alguien de repente, producto de que alguien lo hizo enojar, le dio rienda suelta a unas malas palabras. Y después, cuando la otra persona le dice, oye, pero ¿por qué me dijiste esas palabras tan feas? No era para tanto. Tú te buscaste que yo te dijera todo ese poco de cosas que te dije. Oye, pero me hiciste sentir mal. Me heriste con tus palabras. Pero es que tú te lo buscaste. ¿Por qué somos así? ¿Por qué ante esta reacción fuera de control, por qué no asumimos que nos equivocamos? Porque muchas veces nos excedemos en palabras, en acciones, en cosas, en actitudes. Pero tú te lo buscas. Porque este hombre estaba bastante enojado al punto de que Dios le dijo, pero dime cuál es la razón por la cual tú estás tan enojado. Y él le está diciendo al Señor, es que no me cuadra porque tú eres muy misericordioso. Y él lo que no se da de cuenta, que si no hubiese sido que el Señor fuese misericordioso, ¿verdad? Como él lo describe allí en esa oración, él hubiese caído muerto inmediatamente. Porque el enojo, el que esté enojado, no piensa. Te ciega el enojo. Se ciega por el enojo. No importa la forma o la expresión que tome, el enojo siempre lleva a la persona a una esclavitud emocional. La persona se encarcelan en cerdas de resentimiento y amargura. Algunas o algunos tratan de escapar, otros prefieren tomar venganza y otros pierden toda esperanza. A propósito de que la persona está en una esclavitud emocional, producto del enojo. Mira lo que dice Jesús con relación al tema del enojo, que no es una cosa sencilla. Es lo que más se ve incluso entre hermanos cristianos. Y si eso quedó escrito ahí, es porque esa todavía sigue siendo su opinión hoy. Y nosotros vemos eso del enojo como algo normal. No, estoy bravo con tal persona, no le hablo, no lo quiero ver. Pero mira lo que Jesús dice. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Será echado en el fuego del infierno. Mira en la opinión, mira cómo el Señor trata este tipo de cosas. En el momento que estás enojado con alguien, ¿qué dice de esa persona? Que cuando estás enojado con alguien, ¿verdad que la gente no dice cosas buenas? Y lo más tremendo es que Dios está tomando nota de todo eso que se está diciendo por esa persona sobre la cual se tiene el enojo. Esas cosas nosotros las vemos como algo tan normal, pero en la Biblia no es tan normal. Porque ¿qué otro pecado dice la Biblia que tiene este tipo de connotación? Parece que ningún otro, ¿verdad? Entonces quiere decir que el enojo no es algo sencillo así como nosotros lo vemos para Dios. Pastor, bienvenido. Bueno, sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno estar por acá para compartir con esta maravillosa audiencia. Y bueno, y hoy ya vamos a hablar con de las personas que tienen problemas con el enojo. Oye. O sea que sigue habiendo temas para la audiencia, para los que están ya suscritos al canal. Y los que no se han suscrito, por favor, no se pierda la bendición. Suscríbase porque allí vamos a estar compartiendo una cantidad de temas maravillosos como los que ya están ahí. Muy bien, vamos a compartir un tema maravilloso, vamos a darle inicio a esta conferencia maravillosa que tiene que ver precisamente con el poder destructivo del enojo. Y le voy a pedir a la audiencia que vayamos rápidamente a la escritura. Vamos a comenzar esta vez con la palabra. Vamos a comenzar con un texto bíblico que está allí en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Y es importante esto, voy a hacerme un paréntesis aquí rapidito, para hablar del poder del enojo. Bueno, ustedes van a tomar en cuenta todo esto precisamente que vamos a estar enseñando con la ayuda del Señor en esta noche, con este maravilloso tema. Yo les pido que por favor presten mucha atención para que no se vaya a dar ningún tipo de confusión. Amén. Es importante eso. Proverbios capítulo 14, versículo 17. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías,
pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. En esta versión dice de la siguiente manera: el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. Fíjate la enseñanza que nos refleja acá. Nos dice el que fácilmente, el que es como una especie de fosforito, que por cualquier cosa se enciende, se prende una chispa. Es importante esto para todas las personas que tienen este tipo de situaciones, oído, porque hoy vamos a desarrollar un tema poderosísimo, empezando por este texto bíblico de Proverbios capítulo 14, versículo 17. Si seguimos con el orden que lleva este texto bíblico, lo que está queriendo decir es el que fácilmente se enoja hará locura, y precisamente por esa facilidad con la que se enoja, entonces va a ser aborrecido, porque va a producir muchos problemas, porque va a generar muchos problemas debido a su temperamento. Pero vamos a ver qué es el enojo, qué significa. Atención a esto: el enojo es una emoción que se caracteriza por un sentimiento de irritación o ira que puede variar en intensidad. Es una respuesta natural que puede ser causada por factores externos o internos. El enojo no es una acción, es una emoción, pero a la vez es un motivador que incita a una acción. Suena interesante esto, ¿no? Porque la acción es lo que viene después del enojo, ¿no? ¿Sí? El enojo puede presentarse en variedad de formas como ira, frustración, rencor o amargura. Además, el enojo puede ser expresado de distintas maneras, tales como disputa, acciones violentas, rechazo, traición, gritería, etc. Ahora bien, algunos versículos bíblicos nos advierten contra el enojo. Esos pasajes son advertencias sobre permitir que la emoción del enojo dicte nuestras acciones o controle nuestras acciones. Vamos rapidito al Salmo capítulo 37, versículo 8, para ver cómo dice. Tengo dos aquí. Uno dice: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Fíjate lo que está diciendo esa versión. Esa versión es súper interesantísima. Y la otra dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Y en esta versión lo diría: deja la ira, desecha el enojo, no te incites de manera alguna a hacer lo malo. Esos pasajes son advertencias. Es una advertencia que nos está dando la palabra sobre permitir que el enojo controle tus emociones. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando la persona permite que su temperamento colérico o sus emociones negativas dicten sus acciones o controlen sus acciones? Bueno, el problema aquí es que la persona no se toma el tiempo para pensar. ¿Por qué? Porque como está controlado por el enojo, no hay tiempo para pensar. ¿Sabe cuándo piensa la persona? Después que cometió una locura. Por eso el Salmo o el Proverbio, ¿te recuerdas? Dice: el que fácilmente se enoja hará locura. Entonces, después que pasa la locura, producto del enojo, entonces la persona es que va a pensar: ¿qué fue lo que hice? Y entonces ya después que pasó todo, es que la persona va a pensar. La Biblia nos advierte que tenemos que pensar primero. Correcto. Antes de actuar. Entonces, muchas veces cuando uno se enoja, no se detiene a pensar en el impacto de las palabras, en el impacto de las acciones, lo que va a producir, lo que va a generar esas palabras y esas acciones en la vida de la persona o en tu propia vida. Ahora, rapidito vamos a otro proverbio, capítulo 29, versículo 22. El primero dice: la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecado. Y la otra dice: la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué pasa? Que están permitiendo que el enojo, la emoción que es el enojo, y no es negativa, porque el enojo viene dentro de nuestra parte emocional. Claro, parte del paquete. Es parte del paquete. Pero ¿qué sucede? Cuando no sabemos controlar, se convierte en una emoción negativa. Entonces, producto de esa emoción negativa, entonces el hombre levanta contienda. Lo voy a leer en esta versión para que ustedes vean cómo dice acá. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué? Porque después de esa furia, después de ese enojo descontrolado, lo que viene es pecado
ofensa, violencia, gritería, una serie de cosas. Ahora bien, es una cuestión de autocontrol, de no permitir que nuestras emociones negativas gobiernen nuestra acción, nuestro accionar en lugar de la razón. ¿Qué será eso? Bueno, no permitir que nuestras emociones negativas, porque son negativas, insisto, porque se salen de control. Ahí ya son negativas. No va a haber cabida para la razón, porque la persona está tomada por la furia y no va a pensar en lo que va a decir. Él va a actuar. Entonces, recordemos que la ira no es una acción, es una emoción negativa que muchas veces actúa como un motivador que incita a la acción. Vamos a un texto bíblico, Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener el control propio que conquistar una ciudad. Mira cómo lo diría en esta versión. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Pero tristemente, cuando estamos en esa situación de autocontrol o de descontrol, no pensamos en eso. Fíjate, te dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma la ciudad. Te das cuenta que, pero eso es contrario a nuestra cultura, ¿verdad? Pues sabes que nuestra cultura nos enseñó que el que mejor pelea, que el que más discute, que el que más tiene esa parte confrontativa, es el fuerte, es el que gana. Sí. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia dice que mejor es el que tarda en airarse. Pero a nosotros nos enseñaron que el que se aira rápido, ese es el que gana. Mira, los expertos, yo estaba tratando de entender un poquito esto mejor. Y los expertos llaman a las personas que permiten que siempre están haciendo cosas impulsados por sus emociones. Los expertos dicen que estas son personas temperamentales. Y por ejemplo, cuando tú vas a la escritura, nos enseña a nosotros que tenemos que vivir en el espíritu y ser guiados por el espíritu, no por las emociones. ¿Por qué? Porque resulta que las emociones en un momento de nuestra vida están arriba y en un momento de nuestra vida están abajo. Incluso en la mañana muchas veces la gente está con las emociones de alegría, de felicidad, pero en la tarde por alguna otra razón están con enojo o con tristeza. Entonces no podemos permitir que nuestras acciones sean dominadas o controladas por cómo estén las emociones. ¿Por qué? Porque en este camino nosotros tenemos que tener firmeza y determinación. Independientemente que nuestras emociones estén altas o bajas, debemos mantenernos siempre firmes. Por ejemplo, nosotros los cristianos, en lo que Dios dijo que nosotros debíamos creer o en lo que Él dijo que nosotros debíamos hacer. Entonces, independientemente cómo, porque en veces emocionalmente no nos despertamos con alegría o con buen humor. ¿Y qué va a pasar ese día que nos despertemos así? No vamos a hacer lo que habíamos determinado hacer en ese día porque resulta que amanecí de mal humor o amanecí con tristeza o con enojo. Entonces, no podemos andar por la vida siendo controlados por nuestras emociones. Al contrario, tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, mira, si nosotros decidimos servir a Dios y nuestras emociones por alguna razón no quieren o están en contra de lo que nosotros hemos decidido hacer en nombre de Dios o para Dios, nosotros tenemos que mantenernos fuertes y ir por acá arriba, aunque nuestras emociones estén abajo, nosotros vamos adelante siempre con Cristo. ¿Por qué eso? Porque fíjate esto, la ira descontrolada o desbordada, que viene a ser una emoción negativa, ¿verdad? La ira no es una acción, es una emoción negativa, eso es a lo que me refería, que muchas veces actúa como un motivador o como un incitador. Entonces, una emoción negativa que está dictando las pautas en nuestras vidas y que nos está diciendo, dale un golpe, no te dejes, sal de aquí, vámonos, ya va. ¿Cómo es esto? Porque yo no puedo permitir que ahora mismo que estoy sintiendo un enojo o un malestar por lo que estoy viendo aquí, yo salga del propósito o yo salga de la bendición que Dios dijo que era para mí. Si lo hago, estoy permitiendo que mis emociones controlen mis pensamientos, controlen mis acciones y controlen incluso mis sentimientos. Entonces no podemos andar por la vida dejándonos llevar o arrastrar por las emociones, ¿sí? Date tu cuenta que mucha gente se casó no por amor, sino por una emoción del momento. ¿Y qué pasó con ese compromiso que se asumió en ese momento de emoción o por emoción? ¿Qué pasó? ¿Dónde estarán hoy?
corto plazo se deshizo. Se deshizo. ¿Por qué? Porque esa relación no la unió el amor, sino la emoción. Entonces, esto hay que aprenderlo muy bien y hay que enseñarlo con precisión, porque hay mucha gente que no sabe esto y siempre se deja mover por sus emociones. Y mucha gente, por cierto, cristiana, todo tiene que ver con su emoción. ¿Sí? Si están alegres, quieren evangelizar, quieren venir a la iglesia, pero si están de mal humor, no. Si están tristes, si se sienten desconsolados, entonces no quiero ir para la iglesia. Entonces muchas veces nosotros cometemos el error. Por ejemplo, hoy no voy a ir para la iglesia porque no estoy de buen humor. Y dice, pero bueno, ¿y cuando vas para el trabajo? ¿Verdad que no dice, no voy a ir para el trabajo porque no estoy de humor? ¿Verdad que ahí lo que quiere decir es que muchas veces lo que queremos aplicar para una cosa no aplica para otra? Por ejemplo, alguien dice, no voy a ir para la iglesia porque estoy cansado. No, él está pensando que está cansado. Y él está poniendo ese pensamiento que lo hace entender que él está cansado como el obstáculo para no ir. Pero si tuviera que trabajar, a pesar de que se siente cansado. Eso no es excusa ahí mismo. No, tengo que ir porque si ¿verdad no que no? porque si no Entonces me descuentan el día. te van a descontar. Estás cansado. Entonces, lo que no nos hemos dado cuenta es que la parte emocional es la que nos tiene fregado. Mira lo que dice acá. Recordemos esto. Recordemos que la ira no es una acción hasta ese momento. Es una ira, no es una acción. Es una emoción negativa que muchas veces actúa como un motivador que incita a una acción. Aquí estamos viendo a una persona que está siendo controlado por sus emociones. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque ¿qué pasa con el fosforito? El fosforito se va a meter en muchos problemas. Pero el que tarda en airarse, dice, no, que va, piensa, ¿verdad? Él no le va a dar rienda suelta a la ira. Él no va a permitir que ese motivador lo lleve a la acción. Claro. Sino que se aguante y dice, ya va. Y dice, yo mejor me voy a quedar callado. Quiero hablar, quiero defenderme, pero mejor me voy a quedar callado. Y cuando eso pasa, resulta que te das de cuenta, después que pasa todo, que fue una decisión correcta. Decisión sabia. Que fue una decisión sabia. Mire esto lo encontré por allá en algún lugar y quise incluirlo aquí para que nos demos cuenta de esto. El enojo forma parte de las respuestas primitivas que el ser humano y los animales exhiben ante una situación amenazadora y que está ligada a la supervivencia. Estas suelen ir acompañadas de un conjunto de cambios físicos y psicológicos, conforme el cuerpo y la mente se preparan para la posibilidad de luchar y huir. Me pareció interesante esto. Son cosas que uno va descubriendo a medida que uno va estudiando, amén, y que ciertamente son interesantes. Ahora, manejar la ira es una habilidad importante para la vida. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que manejar la ira es una habilidad importante para la vida? Y esto es importante porque ojalá que mucha gente que hoy está tras la reja, producto de una ira desenfrenada, desbordada, no le dio tiempo para pensar, para meditar. Y hoy están muy comprometidos, comprometieron su libertad, comprometieron muchas cosas por permitir que una ira los controlara. Ahora bien, ¿por qué será que es importante para la vida controlar la ira? Bueno, la ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones. Por eso es una habilidad importante para la vida controlar la ira, controlar el enojo. Porque la ira puede destruir la comunicación y destroza las relaciones. Además, arruina tanto el gozo como la salud de las personas. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar la responsabilidad. Tú estás viendo que alguien actúa con violencia. No tuvo que haber actuado con violencia. Lo que pasó con esta persona que terminó actuando con violencia es que la ira controló su acción y lo llevó a darle un golpe a alguien. Pero después que le dio ese golpe a alguien, en vez de reconocer que cometió un error, entonces dice, tú te lo buscaste. Si tú no me hubiese buscado, yo no te hubiese dado ese golpe. Esa es la manera como tú vas a justificar tu ira, ¿verdad? Esa es la forma como alguien va a justificar su ira. O sea, yo tengo que de alguna... yo no soy culpable. Tú eres... No, pero tú fuiste que me diste el golpe. Tú te lo ganaste. Porque tú te lo ganaste. Entonces, en vez, en este caso, de asumir la responsabilidad, nos justificamos. Se escuchó un silencio, ¿eh? La audiencia ahora como que se quedó en silencio. Es importante esto,
O sea, alguien de repente, producto de que alguien lo hizo enojar, le dio rienda suelta a unas malas palabras. Y después, cuando la otra persona le dice, oye, pero ¿por qué me dijiste esas palabras tan feas? No era para tanto. La otra persona, es que tú te lo buscaste. Tú te buscaste que yo te dijera todo ese poco de cosas que te dije. Oye, pero me hiciste sentir mal. Me heriste con tus palabras. Pero es que tú te lo buscaste. ¿Por qué somos así? ¿Por qué ante esta reacción, digamos, fuera de control, por qué no asumimos que nos equivocamos? Porque no tiene sentido esto. Porque muchas veces nos excedemos en palabras, en acción, en cosas, en actitudes. Pero tú te lo buscaste. Mira, vamos a meternos en una historia maravillosa en la Biblia. De un hombre que permitió que su temperamento, que sus emociones negativas controlaran sus acciones. Mira lo que vamos a ver ahora. Jonás se enojó y huyó de su responsabilidad, pero Dios lo corrigió y le enseñó a controlar su enojo. Porque Dios se especializó o ayudó a corregir a nuestro hermano Jonás de esa actitud agresiva, violenta que mostró. Y de este personaje vamos a aprender bastante esta noche. Vamos a irnos al capítulo 4 del versículo 1 en adelante para ver algo tremendo. Y aquí nos vamos a dar de cuenta que ya Jonás había ido a Nínive. A juro, ¿no? Pero había ido, ¿no? Entonces resulta que el juicio que él había anunciado no vino, y ese le causó a Jonás un enojo. Pero mire, yo estaba leyendo en estos días eso, que tenía mucho tiempo que no lo leía, y yo me quedé sorprendido con este hombre. De verdad que yo no sé si era porque estaba estudiando este tema. Yo comencé a ver la actitud de este hombre y yo digo, qué barbaridad, hermano. Lo que es un hombre controlado por el enojo, lo que es capaz de hacer. Y aquí vemos que este hombre está enojado con Dios y entonces él decide hacer una oración. Pero es una oración para reclamarle a Dios, porque como él estaba enojado con Dios, él fue a orar enojado, molesto, a reclamarle a Dios porque no había destruido a la gente de Nínive. El Señor le tenía que haber dicho, bueno, pero tú no fuiste el que predicaste, pues. Y ellos precisamente, a propósito de la predicación que tú le llevaste, se arrepintieron. Claro. O sea que el culpable de que ellos no se hayan arrepentido fuiste tú mismo. Pero vamos a verlo. Me gusta cómo comienza esta versión. Dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto, le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estabas en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso, le dice Jonás. Prefiero que me quites la vida si vas a ser así. Mejor mátame. Qué cosas, ¿no? Pero nota que él está orando. Mire qué oración tan extraña está haciendo este hombre. Pero la oración, que por cierto es bastante rara, está impulsada por el enojo. Y continúa diciendo. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? O sea, el Señor le está preguntando a este hombre que se está dejando controlar por sus emociones al punto de que fue a reclamarle a Dios. Entonces tú dices, oye, si este hombre fue capaz de reclamarle a Dios así, ¿cómo será si este problema hubiese sido contra un ser humano? Lo agarra por la pechera, ¿verdad? Sí, Señor. Porque este hombre estaba bastante enojado al punto de que Dios le dijo, pero dime cuál es la razón por la cual tú estás tan enojado. Y él le está diciendo al Señor, es que no me cuadra porque tú eres muy misericordioso. Y él lo que no se da de cuenta, que si no hubiese sido que el Señor fuese misericordioso, ¿verdad? Como él lo describe ahí en esa oración, él hubiese caído muerto inmediatamente. Gracias a la misericordia de Dios y al amor y a la bondad de Dios, no lo mató. Porque si no, se tenía que haber muerto en esa oración, se tenía que haber quedado muerto allí. Porque el enojo, el que está enojado, no piensa. Te ciega el enojo. Se ciega por el enojo. Entonces él está haciendo una oración y no está entendiendo lo que está orando. Porque fíjate que Dios ni siquiera le dice por qué oras de esa forma o de esa manera, sino le dice por qué te molesta, o sea, porque estás enojado. Pero, o sea, Dios escuchando por qué te enoja de esa forma. Pero date tu cuenta, Dios le hace esa pregunta y él como que si no escuchó lo que Dios le dijo. Porque mira lo que hace ahora. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo.
Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Se está dando cuenta que Dios no mandó el juicio, que Dios detuvo el juicio, pero él sigue esperando que el juicio venga. Lo que me llama la atención allí es que, aunque el Señor le está diciendo, ¿por qué te enojas tanto? Él ignoró lo que Dios le dijo. Lo que Dios le preguntaba. Y salió y se sentó a esperar a ver si el juicio venía. El Señor le está preguntando, pero chico, pero no te enojes de esa manera. O sea, lo que quiero decir con esto es que él continúa con su enojo. Podríamos, lo que se dice coloquialmente, dejó a Dios con la palabra enojo. ¿Sí? Y se fue a esperar. No, yo hoy tengo que ver aquí que el juicio llegue. Entonces ahí es cuando el Señor se está dando cuenta de que este hombre está cegado, que este hombre no está dando lugar para la meditación, para la reflexión, para el autoanálisis, para darse cuenta de que está cometiendo un error en su actitud equivocada. Entonces el Señor permite que suceda algo. Vamos a ver qué sucede, porque el Señor tiene que darle una enseñanza a este hombre para ver si aprende. Dice: por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó, y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Este hombre era como un fosforito. Por lo que se cree o se deja ver aquí, se enojaba por todo. Incluso hasta por aquella planta, la cual él no trabajó por ella. ¿Sí? Él no invirtió ningún tipo de esfuerzo para que esa planta se pusiera tan bonita como se puso. Entonces, lo que quería Dios con todo esto era darle una enseñanza. Y permitió que la planta saliera porque supuestamente él estaba esperando el juicio. Entonces, en eso que está esperando el juicio, debajo de aquella planta, la planta se seca. Y entonces el sol comienza a golpearlo otra vez. Y entonces él se vuelve a enojar, se vuelve a poner bravo, después que estaba alegre. Sí, porque él era de los que son como una especie de montaña rusa, ¿no? Más abajo que arriba. Entonces, en eso que él está esperando que suceda lo que Dios va a hacer, porque algo lo hacía creer, posiblemente era su mismo enojo, que lo hacía creer que el juicio iba a venir de todas maneras. Aunque él ya, de alguna forma el Señor le había mostrado que ya él había perdonado a esa gente. Y eso da a entender que hay mucha gente así, Ajá. llena esperando un juicio o esperando un castigo para alguien o para algo, pero equivocadamente, porque lo estás esperando desde tu enojo. Desde el enojo, ahí es donde está realmente el problema. Ahora mira lo que pasa. Dios permite que la planta se seque y él comienza a maldecir de nuevo y a decir cosas feas, producto de su mismo enojo. Y entonces el Señor le trae una enseñanza. Vamos a ver la enseñanza que Dios le da. Dice: entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. ¿Te das cuenta? Dios le está hablando de la misericordia y del amor que este profeta de Dios no tiene. Tendríamos que volver a hacer la reflexión que hicimos aquella vez. Este es un profeta así, con ese nivel de explosividad en este tiempo. Tú no te das cuenta que los profetas del Antiguo Testamento eran extraños. Cada uno tenía una particularidad. Jeremías porque lloraba mucho, y porque era muy bravo. Me imagino que Jonás no se podía cruzar con Jeremías. Si lloraba, pues tanto lloras tanto. Sí, entonces lo tremendo es que Dios bregó con la forma de ser de con las distintas emociones de cada uno. Con las distintas emociones de cada uno de ellos. Y a cada uno le dio una enseñanza. Por lo menos Jonás le dijo: mira, vale, no es posible. Yo no puedo complacerte a ti en tu deseo de que esa gente muera. No puede ser. Yo te envié a ti. Mira todo lo que yo tuve que hacer para que tú me obedecieras.
Cuando te di la palabra, huiste para una dirección que no era. Y yo permití que un animal, que un pez te tragara y te trayera hasta aquí. Porque realmente yo quería salvar a esta gente. Y ahora que por el trabajo que tú hiciste como profeta, se arrepintieron, ahora estás molesto. Mira esto. La razón por la que Jonás se había enojado tanto era porque en su corazón quería que el pueblo de Nínive fuera destruido. Él odiaba a esa gente. Desde su perspectiva creía que era lo correcto y era lo que merecía Nínive. Sin embargo, al ver que el Señor tuvo misericordia de este pueblo, ocurrió justo lo contrario de su deseo. En su ira, el profeta Jonás no daba lugar a la misericordia de Dios. Es interesante notar que el enojo de Jonás lo cegó a tal punto que le impedía apreciar y maravillarse de la misericordia de Dios. En Santiago dice algo muy interesante. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 20, más o menos para que es lo que dijo el profeta o el apóstol Jonás, Santiago, más o menos de lo que era la actitud para darnos una enseñanza del por qué Jonás está obrando mal. ¿Cómo dice ese texto? El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Te das cuenta? En esta versión dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que la justicia de Dios no podía obrar en el preciso momento en que el instrumento que Dios estaba usando para que la misericordia de Dios se manifestara a esa nación. Mira cómo estaba actuando. Entonces, Dios estaba en este preciso momento, quería obrar con misericordia, porque Dios dijo algo de la gente de Nínive al final que me llamó la atención. Dice, una ciudad donde hay 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. No saben. Entonces, ¿cómo dejarlo que perezcan en esa condición? Y algo tremendo pasó con esta gente de Nínive, porque a la predicación de Jonás, la Biblia dice que todos se arrepintieron. Y el hombre que precisamente fue a llevarle el mensaje quería lo contrario. Por eso es que Santiago dice, en la ira del hombre no actúa, no se manifiesta. Porque hay gente que está diciendo, mira que en la ira de Dios, no, en la ira de Dios no, será en tu ira. Sí. Es que tú estás actuando. Porque la Biblia describe a Dios como grande en misericordia y lento para la ira. Y gracias a Dios porque eso es así. Porque si no fuera así, si fuera al revés, estoy plenamente seguro de que ninguno de nosotros estuviera por aquí. Ya el Señor, desde hace mucho tiempo, hubiese acabado con todo esto. Mira cómo lo dice esta versión. Ya que el airado no es capaz de portarse con rectitud ante Dios. Tremendo, ¿no? No puede porque la ira tomó control. Fíjate esto, no importa la forma o la expresión que tome, el enojo siempre lleva a la persona a una esclavitud emocional. La persona se encarcelan en cerdas de resentimiento y amargura. Algunos tratan de escapar, otros prefieren tomar venganza y otros pierden toda esperanza. A propósito de que la persona está en una esclavitud emocional, producto del enojo. Vamos a ver rapidito algunas características del enojo. El enojo es una emoción que puede variar desde una irritación leve, puede comenzar con algo leve, hasta una ira intensa. Y esto puede traer comportamientos agresivos. La persona puede gritar en ese comportamiento agresivo, insultar, golpear, tirar cosas o amenazar a alguien en ese comportamiento agresivo. Además, las personas suelen expresar su enojo verbalmente. Pueden gritar, amenazar, usar palabras dramáticas, bombardear a alguien con preguntas hostiles o exagerar el impacto que tienen en él las acciones de otra persona. Rapidito vamos con otro texto, Mateo capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver la opinión de Jesús con relación al enojo. Yo creo que Jesús en este texto fue más fuerte de lo que nosotros pensamos, ¿no? De lo que Jesús, o de lo que nosotros creemos o pensamos que Jesús piensa con relación al enojo. Mira lo que dice Jesús. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Mira lo que dice Jesús con relación al tema del enojo. Que no es una cosa sencilla. Y es lo que más pasa, ¿verdad? Es lo que más se ve incluso entre hermanos cristianos. Pero habría que preguntarse, habría que leer la escritura
para ver qué opinaba Jesús. Y si eso quedó escrito ahí, es porque esa todavía sigue siendo su opinión hoy. Y nosotros vemos eso del enojo como algo normal. No, estoy bravo con tal persona. No le hablo, no lo quiero ver. Pero mira lo que Jesús dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y dice otra cosa más. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, como dice en esa versión allí. En esta dice, cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Será echado en el fuego del infierno. Mira en la opinión, mira cómo el Señor trata este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es contrario a lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús enseñó dos cosas muy importantes. Número uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Número dos, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti. Entonces, ver esto aquí que Jesús dice, porque esto es contrario, estas actitudes son contrarias a lo que Jesús enseñó. Porque cuando alguien está enojado con otro, no lo ama. Y entonces eso es contrario a lo que el Señor dijo. El Señor dijo, tú tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque el que ama cuida. El que ama es misericordioso, es piadoso, es consciente, es tolerante. Pero el que tiene enojo, ira y odio, hace todo lo contrario. Dice cosas desagradables. Vamos a hacer una pregunta a la audiencia. En el momento que estás enojado con alguien, ¿qué dice de esa persona? ¿Qué dice de esa persona que cuando estás enojado con alguien, verdad que la gente no dice cosas buenas? Y si se sienta a hablar con otro de esa persona de la cual está enojada, ¿verdad que no dice cosas buenas? De ninguna manera. Y lo más tremendo es que Dios está tomando nota de todo eso que se está diciendo por esa persona sobre la cual se tiene el enojo. Todas esas cosas son contrarias a las que Jesús enseñó. Esas cosas nosotros las vemos como algo tan normal, pero en la Biblia no es tan normal. Porque ¿qué otro pecado dice la Biblia que tiene este tipo de connotación? Parece que ningún otro, ¿verdad? Entonces quiere decir que el enojo no es algo sencillo así como nosotros lo vemos para Dios.